Hola, un saludo muy especial en el amor de Cristo Jesús. Quiero compartirte un tema muy importante por medio de este video y por medio de la gracia del Espíritu Santo. Y es un tema que quizás nos abarca a muchos de nosotros. No sé si has experimentado en algún momento o lo estás viviendo en este momento, de que intentas, por ejemplo, tener una constancia espiritual y luego te desanimas y ya no quieres seguir orando, rezando, ya no quieres ir a la Eucaristía. Llega un momento incluso también en que quieres emprender un nuevo negocio y te animas, te entusiasmas, planeas, inicias con el negocio, pero luego dices, ya no quiero seguir con esto. O inicias un estudio y dice, quiero estudiar tal ingeniería, pero luego cuando pasa el primer, segundo, tercer semestre dice, no, es que lo mío no es la ingeniería, sino que tal vez debió haber sido psicología y ya no quiero estudiar más y me salgo de estudiar. Muchas veces los que son solteros, las que son solteras, inician una relación, se entusiasman, conocen una buena pareja y de un momento a otro dicen, no, es que no quiero estar más con esa persona, ¿verdad? O muchas veces hay personas que incluso manifiestan que no saben ni siquiera cuál es su misión en este mundo, personas que constantemente se deprimen, personas que aunque se alimenten bien, sufren también de enfermedades físicas como la gastritis, por ejemplo, y vienen muchos otros factores que quizás a veces vivimos y estamos viviendo y que no nos damos cuenta por qué están ahí en nuestra vida o por qué ese comportamiento de nosotros tan cambiante. De un momento a otro sonrío, estoy feliz, de un momento a otro me siento la persona más maravillosa del mundo, más bendecida del mundo, pero luego caigo, me desinflo, luego me sumerjo por allá en una depresión, en una crisis de existencia, me sumerjo por allá en un mundo donde siento que no me quieren, donde siento que no debía haber nacido para este mundo. ¿O cuántos de ustedes llegan a sus casas, miran a su padre, a su madre, miran a sus hermanos y dicen, yo como que no me siento parte de esta familia, yo como que nací en la familia equivocada, debía haber nacido en otra familia, ¿verdad? Así que estamos realmente sometidos muchas veces a muchas circunstancias, a muchas emociones, a muchas flaquezas, debilidades, y no nos damos cuenta por qué. De hecho, es más grave porque eh, vamos y confesamos un pecado, nos damos cuenta de que eso es malo, de que eso nos hace daño para el alma, pero muchas veces incluso también nos hace daño emocionalmente y físicamente esa condición de pecado. Pero voy, la confieso y me siento el súper fuerte, la súper fuerte, pero de un momento a otro vuelvo y flaqueo, vuelvo y caigo, vuelvo y estoy otra vez en ese pecado. Llego y pongo un ejemplo, ya sé que los casinos son malos, sé que eso me puede generar incluso un trastorno, un daño mental porque genera una adicción. Las imágenes que hay allí en esos casinos, muchas veces el premio mayor es la imagen de un diablo o de un dios egipcio o de Zeus y nos ponen incluso imágenes mundanas, imágenes paganas y aún así sé que ya es malo y listo, no voy a seguir en esto, pero voy y vuelvo y caigo y vuelvo y caigo. A veces quizás no sé si te ha pasado y reconoces, pero yo porque a veces queriendo ser tan amable con la gente, porque a veces reacciono y de un momento a otro, después de que he tenido buena relación, las trato mal, hablo fuerte, digo palabras y no importa si las hiero y después me siento incluso arrepentido, pero no soy capaz de dejar esa costumbre, porque de un momento a otro sé que si soy hombre, ¿por qué voy a empezar a sentir esas inclinaciones? ¿Por qué me llegan pensamientos incluso de querer ver a otro hombre, de sentir algo por otro hombre? Y sé que esto está malo y vuelvo a mi vida y sé que soy casado, pero a veces tengo esos pensamientos y le puede pasar incluso a las mujeres también, porque
quisiera ir a misa, quisiera ir a confesarme, pero ¿por qué siento en mi corazón tanto resentimiento y tanto odio con un sacerdote? Porque digo que lo malo de la Iglesia Católica es que tenga que estar dirigida por sacerdotes y tengo como una rabiecita, porque en mi corazón a veces sin saber por qué me enojo, a veces sin saber por qué me mantengo como con una ira, a veces por qué sin saber quiero encontrarme algo en el piso y descargar tal vez una rabia que siento dándole un puntapié a un tarro, dándole un puntapié a algo que vea por ahí en el suelo. Y si no lo hago diciéndole algo a alguna persona o incluso haciéndome daño a mí mismo, porque a veces yo me siento como tan culpable por todo lo que pasa a mi alrededor. Si pasa algo en mi familia, así yo no tenga nada que ver con lo que pasó, me siento culpable, porque a veces no tengo control de mi economía. Entonces, hay un montón de situaciones, hay un montón de aspectos de nuestra vida que se marcan, pero que muchas veces no le damos esa profundidad, que muchas veces no le damos ese contexto de lo que realmente lo puede estar generando. Y tratamos incluso de buscar cómo remediarlo, cómo sanarlo. Buscamos muchas maneras, muchas, demasiadas maneras de buscar cómo nosotros sanar todo eso. Pero hay algo de lo cual quizás nosotros nos ocupamos muy poco y es de nuestra voluntad. Es de aquellas enfermedades espirituales que también hieren la voluntad. Y quiero hoy tocar un tema que se llama la voluntad herida. La voluntad herida. Así que quiero tocarlo como de la manera más sencilla, como de la manera, digamos, lo más entendible para que entiendas por qué la voluntad en nosotros debe ser sanada y cómo así que la voluntad también se hiere, cómo así que una voluntad herida y qué puede pasar con una voluntad herida. Pues todo lo que te acabo de decir iniciando este video son consecuencias de una voluntad herida, de una voluntad que alguna vez fue lastimada, de alguna voluntad que algún momento nosotros mismos lastimamos o alguien nos la lastimó o nosotros mismos hemos lastimado nuestra voluntad. Entonces, entenderlo es muy fácil y la voluntad la podemos medir de muchas maneras, ¿verdad? Incluso hay personas que son muy queridas en su trabajo porque el jefe le dice, no, es que es tan voluntarioso, siempre está dispuesto a hacer algo, siempre está dispuesto a ayudar, es que es tan voluntarioso porque siempre trata como de que los demás puedan surgir en el trabajo, ¿cierto? Entonces, incluso esa palabra voluntad la vamos a encontrar en muchos campos de la vida. La voluntad, ¿cierto? La voluntad. Imagínense al Señor, por ejemplo, viéndose ahí arrodillado, ¿cierto? Sabiendo lo que se le iba a venir, sabiendo que iba a pasar por un trago amargo, sabiendo que iba a ser, que iba físicamente a sufrir, que iba a tener que pasar por un calvario y aún así esa fuerza espiritual que lo hace sentir, hágase en mí, Señor, tu voluntad. Hágase en mí, Señor, tu voluntad. Que no sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. Sino la tuya, Señor, ¿verdad? Y entonces la voluntad, para poder que sea una voluntad sana, una voluntad fuerte, tiene que estar ahí unida a Dios. Y por eso cuando nosotros tenemos enfermedades espirituales, pues nuestro espíritu, recordemos que nosotros tenemos alma, tenemos cuerpo y tenemos espíritu. Y el espíritu nos comunica con Dios. Y si yo enfermo del espíritu, pues muchas cosas en mi voluntad van a empezar a flaquear. Porque si yo, por ejemplo, tengo un cuadro viral bien fuerte, me duelen los huesos, siento fuerte escalofrío, sudo, me estoy deshidratando. Y si tienes que ir a correr una carrera
eh, 10 kilómetros, pues no vas a correr igual a los demás, te vas a quedar incluso a mitad de la carrera, incluso te va a costar llegar a la meta. Pues bien, así mismo pasa cuando nosotros nos lastiman, cuando nosotros nos hacemos daño. Ya les voy a explicar con ejemplos cómo nos pueden lastimar y cómo nos podemos hacer daño. Pues resulta que muchas veces perdemos esa fuerza espiritual, y es allí donde entonces empiezan a entrar en nuestra vida, digámoslo así de una u otra manera, el pecado, empiezan a entrar enfermedades físicas, enfermedades mentales, y empieza nuestra vida a irse tornando muchas veces sin sentido. Cuando yo hablo, por ejemplo, de una enfermedad espiritual, eh, que hiere nuestra voluntad, pues me estoy refiriendo más que todo a una emoción negativa que queda guardada en nuestro corazón, emoción negativa que viene generada por alguien o que nosotros mismos generamos. Por ejemplo, por ejemplo, si alguien se va a casar, lleva un noviazgo de 3 años, mucho amor, pero resulta que llega la novia al altar, pero el novio nunca llega. El novio nunca llegó. Allí, en aquella novia, queda una decepción. En aquella novia queda una decepción. La voluntad no la pueden dañar incluso desde el vientre. Por ejemplo, nos llevaron a nuestro grupo de oración una joven que era muy rebelde, una joven que de la nada despertaba unas rabias impresionantes. Ya le habían hecho resonancias magnéticas, la había visto neurología, y pues médicamente no había nada en ella. La habían llevado a psicólogos, hasta un psiquiatra, y pues no había un comportamiento clínico que y permitiera que se dieran cuenta por qué esta joven reaccionaba tan agresivamente con su familia. Y era una joven que era universitaria, una joven que incluso en la parroquia de donde estaba era catequista, una joven que pues tenía una vida, digámoslo de una otra manera, una vida sana, pero tenía esa debilidad que de un momento a otro se enfurecía, trataba mal a sus padres, trataba mal a sus hermanos, trataba mal a muchas personas cuando tenía esas crisis. Así que la llevaron a nuestro grupo de oración, empezamos a orar por ella, y pasó algo. Tuvimos que aislar a la joven, hablar con la mamá, porque cuando, por ejemplo, yo realizaba el Santo Rosario, pues el Espíritu Santo me mostraba que la joven estaba en el vientre, pero de otra mujer. Así que lo primero que le preguntamos a esta madre era que si ella era adoptada o realmente si era su hija. Y ella dice, no, Jorge, hay una historia que ella nunca se le ha revelado. Resulta, Jorge, que ella es hija de una mujer que trabajaba en los bares, que trabajaba en las cantinas, y en una borrachera con un cliente no se cuidó, quedó en embarazo y la iba a matar en el vientre, la iba a abortar. Así que yo, conociendo a esta mujer, le dije que por favor no lo hiciera, que permitiera que naciera, que yo me hacía cargo de ella. Y así fue. Eh, esta mujer, pero sin embargo resulta que cuenta esta señora que la mamá biológica, que de momentos cuando la pancita ya le estaba creciendo, se daba golpes muerta de rabia porque ya los clientes al verla de esa manera en las cantinas y en los bares, digamos que empezaba a sentir rabia y empezaba a golpearla y sentía esa rabia. Ahora entiendo en ese momento por qué es que esta joven reaccionaba de un momento a otro con unas rabias, con unas histerias impresionantes. Así que pues aquí tocó hacer un proceso, pues digámoslo también de acompañamiento ya de personas expertas en temas de familia, ¿verdad?
porque había que revelarle a esta joven la verdad. Primero, que supiera quién era su verdadera madre, cómo llegó a esta familia. Y luego, pues, iniciar ya un proceso de evangelización y un proceso de perdón. Y cuando ya al final esta joven pudo perdonar a su madre, pudo decir desde el corazón y decir, perdono a mi madre biológica, la perdono por las veces que estando yo en el vientre me ultrajó, me deseó mal, me transmitía esas rabias con sus golpes, me odió, y perdono también a la que es mi madre actualmente por haberme tenido guardado este secreto. Y de ahí empezó a transformarse la vida de esta joven después se casa, esta joven ya después se gradúa de la universidad y todo ese comportamiento agresivo desaparece de ella. Así que hay muchas formas en que nosotros nos pueden herir la voluntad. También una mujer que eh, pues en el momento de que se casó, al llegar ya a ese momento íntimo, porque nunca en el noviazgo había tenido intimidad con su novio, pero al casarse sentía ese miedo de que su esposo íntimamente la tocara, que íntimamente tuvieran relaciones sexuales y no podía entablar relaciones sexuales después de casada y amando a ese hombre, deseando a ese hombre, pero no era capaz. Había algo en ella que no la dejaba. Así que estando en oración, pues el Señor por medio del Espíritu Santo mostró una escena donde un tío a los 2 añitos la violó. Y esto quedó guardado ahí en ese corazón del infante, quedó guardado allá en lo que llamamos nosotros el baúl de los recuerdos. Recordemos que tenemos un consciente que nos permite pues como ser, observar y tener claro lo que está pasando en el momento, pero tenemos un subconsciente que incluso pues por allá en ese baúl de los recuerdos va guardando muchas cosas. Y que si no lo abrimos, si no le pedimos a Jesús que nos abra ese baúl de los recuerdos, pues vamos a quedar marcados por muchas situaciones que vienen incluso desde el vientre. Así que tuvo también que pasar por un proceso de sanación interior, sanación interior. Y recuerde que esa palabra sanación está relacionada es porque hay algo que es que enferma. Claro, su espíritu tenía ya esa debilidad, su espíritu se sentía enfermo, débil, porque tenía ese recuerdo guardado allá en su subconsciente de cuando era niña de una violación. Y después de eso pudo ejercer su vida de esposa, su vida sexual con su esposo de manera muy natural, ya es madre, así que nos pueden lastimar. De esa manera nos pueden lastimar un desamor, una palabra que alguien nos dijo, un rechazo de una madre. Me tocó la experiencia de que a nuestro grupo de oración llegó un hombre que era un brujo, un hombre que tenía una empresa, pero de un momento a otro dedicó su vida a ser brujo, a aprender brujería. Y este hombre cuando pues llega a nuestro grupo de oración y relata pues todo lo que hacía, de hecho relataba que con brujería pues había matado gente, así que no era cualquier brujo. Recuerdo que en aquel momento él decía, yo he intentado quitarme la vida, pero algo no me deja. Escucho una voz que me reclama que soy de él, ¿verdad? Y esa voz era del demonio, Ave María Purísima, y lo reclamaba para él. Le decía, es que usted es mío, tiene que servirme a mí, usted es mío. Así que era un caso muy fuerte, un caso muy difícil, y que es aquí donde viene la prudencia de nosotros los laicos. Este es un caso donde le tocaba el exorcismo, la liberación, porque también pues ya tenía pactos, ¿verdad? Así que había que delegarlo a dónde? A un obispo, delegarlo a un sacerdote de la curia que esté autorizado para realizar liberaciones de este tipo y exorcismos. Pero en ese proceso que él vivía, pues había algo y era que cuando acompañaba este proceso de este hombre,
realmente hubo un momento en que el Señor, y me pasa mucho en el Santo Rosario, el Señor me permite sentir muchas cosas cuando en una jornada de oración estoy rezando el Santo Rosario, así que me permitía ver cómo la madre, cuando él era un niño, lo echaba dándole puntapiés de la casa y sentía que lo echaba con mucha rabia, así que le pregunté y le dije, mira, ¿tú hace cuánto te fuiste de la casa? ¿Tu madre vive? Y cuando le menté a la madre, pues se sintió como que cuando le dicen a uno algo que no agrada, que no gusta. Así que en aquel momento este hombre automáticamente recordó ese momento puntual y me dijo, mire, cuando yo tenía 9 años, mi mamá era madre soltera y pues se enamoró y yo tuve un padrastro. Pero este hombre era muy malo, demasiado malo. Así que yo siendo un niño lo enfrenté y traté también de hacerle la vida imposible. Así que mi mamá lo prefirió a él y por algo que yo le hice a él me cogió y me echó de la casa y me dio unas patadas y cuando me echó de la casa me dijo te largas y que te lleve el diablo, Ave María Purísima. Así le dijo esa madre, te largas y que te lleve el diablo. Así que este joven terminó por allá en un barrio en Bogotá que ya no existe, que se llamaba el Barrio del Cartucho, allí drogadito, y fue rescatado por una familia, por un matrimonio, pues le dio estudio, lo sacó de las drogas, pero este hombre al pueblo donde se fue a vivir con esta pareja, pues allí fue a buscarlo el demonio por medio de una bruja, esta bruja le enseña todos sus poderes, hacen pactos de sangre, un montón de cosas, y empieza entonces a cumplirse eso en este joven. Y él decía, yo sé que esto es malo, yo toda la vida he sabido que esto es malo. A mí me han contratado y me dicen, mire, es que quiero hacerle brujería a esta mujer porque la quiero matar, porque si no es para mí, no es para nadie. Y él sabía que lo que estaba haciendo era malo, pero en su voluntad no era capaz. En su voluntad no era capaz de no hacerlo. Y entonces realmente este hombre, luego de que pasa ese proceso de exorcismos de la iglesia y todo esto, pues viene ese momento también de perdón con su madre. Así que la voluntad herida genera también enfermedades físicas y enfermedades mentales. La voluntad herida, una voluntad lastimada, genera que incluso en nosotros haya culpas, que sintamos culpas constantemente y que fácilmente aceptemos el pecado en nuestra vida porque hay algo guardado que nos tiene enfermo el espíritu, que nos debilita nuestra voluntad y no nos deja ser fuerte ante esas tentaciones y fácilmente sumergidos en el pecado. Viene la otra parte y es cuando yo lastimo mi voluntad. Por ejemplo, en los hombres, una manera de lastimar nuestra voluntad es con la masturbación. Sabemos que la masturbación para la mente, mentalmente daña neuronas, no es buena, entorpece a las personas, comprobado científicamente, aunque muchos quieran decir que es que la masturbación es provechosa. La masturbación genera daños neurológicos, genera daños mentales. La masturbación, aparte de eso, pues genera un pecado mortal. Así que cuando yo lo hago, cuando soy el que decido hacerlo, estoy lastimando mi voluntad, porque ya no voy a ser capaz en mi voluntad de dominar eso. Y entra la pornografía y entran un montón de consecuencias, ¿verdad? Cuando yo voy a los brujos y voy a que me lean las cartas, a que me fumen el tabaco, a que me adivinen el futuro, ahí también yo lastimo mi voluntad. Cuando yo me dejo enceguecer de la envidia, por ejemplo, y empiezo a visitar brujos para desearles mal a otra persona, ahí yo estoy también dañando mi voluntad. Así que constantemente nosotros le estamos generando heridas a nuestra voluntad. Constantemente nosotros estamos generando que vayamos perdiendo esa fuerza espiritual, porque volvemos a nuestro espíritu débil, ¿verdad? De hecho, pues cuando se habla de qué consecuencias hay en una persona
con una voluntad herida, pues claro, normalmente llega la envidia, normalmente llegan los celos, los resentimientos, la pereza, la ambición, el orgullo, la soberbia y muchas otras cosas que hacen daño al alma, daño al alma. Así que hago este video especialmente es para recalcar este tema, para hacerlo entender de una manera muy sencillita y realmente con estos testimonios para que puedas examinar en tu vida si de pronto en ti hay una voluntad herida. Voy a misa muy contento, pero no quiero volver. Arranco rezando el rosario muy contento, pero ya no lo quiero volver a rezar. Mire lo de los sacerdotes. Conocí a un señor del grupo, una esposa, y va a nuestro grupo de oración. Y resulta que su esposo odiaba a la iglesia, odiaba a los sacerdotes a muerte, los odiaba y decía, esos curas malditos, decía el hombre, Ave María Purísima. Y entonces la esposa pues sabía que eso generaba un pecado muy grande, le decía, no maldigas a los sacerdotes, que es un pecado muy grande, muy grave, y él con más gusto lo hacía. Y recuerdo que en una efusión de Espíritu Santo el Señor nos hacía sentir y en palabra revelación me permitía decirle, hay una esposa orando por su esposo que odia a la iglesia, especialmente a los sacerdotes, pero aquí lo va a traer el Señor y le va a sanar su corazón. Y saben que lo más lindo que a los 15 días él tímidamente llegó al grupo de oración y allí estaba aquella esposa, feliz porque iba a ir a orar y sabía que era un grupo de oración católico. Y cuando estaba orando empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y aquel hombre, cuando hacíamos oración de sanación interior, aquel hombre recordaba cuando era un niño y un sacerdote en una procesión los cogió del pelo, lo sacó porque se iba a cruzar la calle en la procesión y luego le dio una cachetada. Desde ahí venía el odio de este hombre. Mire, cuántos hombres están en la vida del homosexualismo porque su voluntad fue herida, porque veía a un padre lastimando a una madre físicamente, porque fue agredido sexualmente por un profesor, por su propio padre, por un hermano mayor, por un tío, por un familiar cercano y crecen con ese resentimiento. Mujeres que ahora pues prefieren buscar vida sentimental y sexual en otras mujeres debido a una violación, debido a un desplante sentimental, a una herida que le generaron allá en el corazón y que esa herida se lleva y se guarda allá en el espíritu. Entonces, toco este tema porque ustedes se preguntarán, bueno, ¿y ahora yo cómo hago para sanar esto? ¿Cómo hago yo para pedirle a Jesús que me sane de esas heridas? Miren, las personas que han tenido, digamos lo que han podido descubrir que tienen heridas en su corazón, en su voluntad, que tienen enfermos, que tienen enfermedad espiritual, mire, hay un lugar donde estas heridas se sanan. Y ese lugar se llama el Santísimo. Se llama el Santísimo. Ese es el lugar donde yo puedo ir, estar cara a cara con Jesús. Es el único lugar del templo donde Satanás no tiene poder de entrar, donde no tiene poder de embolatar tus pensamientos, porque ahí está la presencia viva y auténtica y real de Jesús. Y allí en el Santísimo, cuando uno va, cuando uno se arrodilla, cuando uno le dice, Señor, en mi corazón siento que tengo heridas. En mi corazón, Señor, siento que tengo enfermedad espiritual. Señor, he querido tanto renunciar a este pecado y lo he confesado tantas veces, Señor, que ya me siento mal hasta conmigo mismo, conmigo misma, de las veces, Señor, que he ido a confesar ese pecado y no pasan 2 meses, no pasa un mes sin que vuelva a caer Jesús, sin que vuelva a caer. Señor, no sé qué lo genera,
No sé qué hace que en mi vida yo caiga tan recurrentemente a este pecado, Jesús. Pero vengo aquí, porque quizás hay algo, Señor, que no me está dejando. Y te pido, Señor, que aquí delante de tu presencia, tú, Jesús, sanes en mí toda herida en mi voluntad. Sana, Jesús, en mí toda herida que esté debilitando mi voluntad. Señor, sana en mí toda herida. Señor, sana en mí toda herida en mi voluntad. Jesús, sana en mí toda herida que tenga en mi voluntad adquirida desde el vientre. Jesús, sana en mí toda herida adquirida de cuando era una bebé, de cuando era una niña. Sana en mí, Señor Jesús, toda herida en mi voluntad de cuando yo era un niño, cuando yo era un pequeño, Señor Jesús. Sana en mí toda herida en mi voluntad, Señor Jesús, generada cuando era adolescente por un desamor, porque mi padre o mi madre me maldijo, porque alguien me utilizó sexualmente, porque alguien me engañó y lastimó mi corazón. Sana en mí toda herida en mi voluntad, Señor, generada porque me hicieron brujería, porque me hicieron un maleficio. Sana toda herida en mi voluntad, Señor, por haber malgastado y por haber tomado el dinero ajeno, porque me robé una plata, Señor, que no era mía, y ahora, Señor, tengo quebrantos económicos. Así que delante del Santísimo, allí está el mejor lugar, allí está el mejor consultorio, allí está ese quirófano para sanar las heridas en la voluntad, para sanar toda enfermedad espiritual producto de esas heridas en la voluntad. Así que dile al Señor allí en el Santísimo que si en tu corazón hay envidia, hay orgullo, hay soberbia, dile, Señor, sana toda enfermedad espiritual, sana toda herida en mi voluntad, Señor, para poder renunciar a este orgullo, a esta soberbia, a este resentimiento, a este odio que siento hacia los hombres o a este odio que siento hacia las mujeres, a este odio que siento hacia mi padre, a este odio que sin saber por qué siento sobre los sacerdotes. Señor, sana toda herida en mi voluntad que no me deja prosperar en mis proyectos, que me hacen sentir de un momento a otro que soy culpable de algo y caigo en depresión y no sé ni siquiera de qué soy culpable, Jesús. Háblale a Jesús en el Santísimo y Él te va a escuchar, Él te va a entender, Él va a orar ahí en ese corazón. Y si en esa voluntad herida sabes y sientes que tienes ya un odio, que el Señor te muestra un odio, un resentimiento, entonces vas a decir lo siguiente: Señor, estoy sintiendo en mi corazón que tengo rabia y odio hacia esta o hacia estas personas. Con mi fuerza y mi voluntad, Jesús, no soy capaz de perdonarlas. Pero con tu fuerza, Señor, con tu ayuda, Señor, y con el Espíritu Santo, Jesús, hoy en tu nombre y con tus fuerzas, Señor, y con el poder de tu Espíritu Santo, yo perdono a quienes me hicieron daño, perdono a quien me haya hecho daño en el vientre materno, a mi madre, a mi padre, o quizás siento que odio y no quiero a mi abuelo, a mi abuela, y es porque quizás ese abuelo o esa abuela, estando ahí tú en el vientre, te dijo, le dijo a tu madre en algún momento, tienes que abortar, tienes que abortar. Y mi madre prefirió dejar que yo naciera,
por eso es que odio tanto a mi abuela, o por eso es que odio tanto a mi abuelo. Hoy Jesús, yo lo perdono. Con tus fuerzas, Señor, yo lo perdono. Y cuando estés en ese momento del Santísimo, no te dé miedo abrir tu corazón. No te dé miedo dejar que se sientan emociones, que veas recuerdos, porque es Jesús quien en ese momento está sanando, está liberando. Pero viene algo muy importante. Como nosotros también nos hacemos daño y también nosotros provocamos enfermedades, por ejemplo, si tú sabes que fumar es dañino para los pulmones y tú fumas y luego te diagnostican una enfermedad pulmonar, luego tienes que estar conectado a una pipeta de oxígeno por tanto fumar, pues tú dañaste tu cuerpo, tú enfermaste tu cuerpo. Asimismo, vamos a estar ante Jesús y vamos a decirle, Señor, si yo he lastimado mi voluntad, Jesús, muéstrame por medio del Espíritu Santo cómo he lastimado mi voluntad, cómo he enfermado yo en mi espíritu, Señor. Muéstrame, Jesús, qué pecado en mi vida, qué hechos, qué palabras que he dicho en mi vida han generado enfermedad espiritual, Señor, y que ahora, Señor, se está quizás manifestando en una gastritis, se está manifestando en una migraña, se está manifestando en un cáncer, se está manifestando en un problema de artritis, se está manifestando también en problemas mentales, en depresiones, en esquizofrenia, se está manifestando, Señor, también en ruina económica, Señor Jesús. Así que deja que Jesús te muestre, que te abra el corazón ahí delante del Santísimo. Y algo muy especial es que después de que el Señor te haga sentir por medio de su Espíritu Santo, es confesión, confesarse, confesarse, confesarse y decir, Padre, yo en algún momento visité brujos. Padre, yo engañé una vez a una persona, le dije mentiras, jugué con sus sentimientos, la lastimé, la dañé, Padre, dañé su corazón, rompí su corazón. Padre, yo odié tanto a una persona que la maldije de 100.000 veces el mal para esa persona, Padre. E incluso, Padre, yo visité brujos para que a esa persona le fuera mal. Ahora entiendo por qué no es que el mal se me devuelva, no, es que yo lastimé mi voluntad con eso y ahora entiendo por qué es que esta sinusitis que tengo o esta migraña que tengo no se me cura con nada. Así que deja que nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo sea quien te ayude a sanar esa herida en tu voluntad. Deja que sea Jesús quien te permita sanar eh, esa enfermedad espiritual. Y mira, hay algo que es muy importante y es que cuando empiezas a pedir sanación espiritual, entonces cuando uno tiene esa enfermedad física, cuando uno tiene ese cuadro viral, que uno se siente débil, que uno se siente mal, frío, ¿cierto? Entonces uno busca calor, entonces si me estoy deshidratando, entonces voy a empezar a tomar suero y empiezo a nutrir, a fortalecer, ya me está pasando, entonces ya empiezo a tomar que caldito de pollo y empiezo a tomar algún suplemento vitamínico y empiezo a darle a mi cuerpo esos nutrientes que lo van a ir volviendo ¿qué? Fuertes, ¿verdad? Asimismo, cuando tenemos esa enfermedad espiritual, cuando tenemos esa herida en la voluntad, vamos a hacer todo como cuando estamos físicamente débiles. Entonces voy a empezar, ya fui al Santísimo, allí incluso, mira, si no sabes cómo orarle a Jesús, te puedes ir con el rosario, voy a buscarlo por aquí, te puedes ir con tu rosario, y yo soy muy amigo de las jaculatorias, y sé que el Espíritu Santo nos orienta a cómo orar, ¿verdad? Y simplemente te puedes sentar así con fe y decir, Jesús, sana mi voluntad herida. Y pasa la siguiente
bolita y dices, Jesús, sana mi voluntad herida. 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 Y lo puedes hacer una vez, y lo puedes hacer incluso 2, 3 veces. Y repetir estas jaculatorias. Y lo haces desde el corazón. Tenlo por seguro que en algún momento el Señor te dará una pausa. Quizás saldrán lágrimas, porque ahí delante del Santísimo algo te reveló el Señor. Algo te está mostrando el Señor. Y mire, estamos en un tiempo donde la ayuda espiritual se está volviendo difícil, se está volviendo escasa. Sacerdotes que tienen grandes dones y carismas en eh, en muchas zonas donde hay obispos que no les gusta, los están limitando y les están prohibiendo ejercer estos dones y estos carismas. Muchas comunidades también pues que reciben y que atienden personas, miren, están así y ponen citas, pero ha sido complicado, ¿verdad? Mire, yo por ejemplo trabajo, tengo que cumplir jornadas largas de trabajo, llego a mi casa, tengo mis hijos, tengo mi esposa y tengo una línea de WhatsApp que me duele en mi corazón a veces no tener todo el tiempo para contestarle a todo el mundo, ¿verdad? Y se vuelve algo difícil porque cada vez más las heridas en la voluntad, las enfermedades espirituales crecen, los ataques espirituales crecen, las enfermedades físicas crecen. El mundo en estos tiempos que estamos viviendo nos está marcando también de que espiritualmente hay una gran batalla y esto también tiene grandes consecuencias en nuestra vida. Por lo tanto, es que muchos canales están surgiendo porque desde allí pues el Señor nos está permitiendo evangelizar. Así que ahí delante del Santísimo, entonces, ¿qué vas a hacer para fortalecer luego esa voluntad? Mire, Eucaristía, te confiesas y si es posible, empieza a asistir a la Eucaristía a diario, empieza a comulgar. Mire, cuando yo era adolescente, digamos que era bien puesto, tenía mi cabello largo y bueno, tenía mi gracia, ¿verdad? Me ha gustado siempre vestir bien y presentarme bien. Y así que conocía en mi juventud, pues mujeres, pero me pasaba algo, ¿verdad? Y es que humanamente y en ese tiempo pues no conocía tanto del Señor, pero sabía que mi castidad se la guardaba a nuestro Señor Jesucristo. Y pues llegaban incluso allá en mi cuarto donde vivía, llegaba alguna chica con la que charlaba, se me desnudaba, ¿verdad? Y muchas veces yo humanamente como hombre queriendo tener mi primera experiencia, mi primer momento. Recuerdo que eh, con todo el dolor del mundo le daba su ropita y le decía, vístete porque un amigo no prostituye, un amigo y mis manos me temblaban, mis manos querían acariciar, querían tocar, quería tener mi primera experiencia sexual, pero le decía que era mejor que se vistiera y luego salían bravas y me decían que yo era homosexual, que yo era pues me decían de todo, ¿verdad? Pero me sentía luego feliz porque pude dominar esos momentos. Tuve grandes problemas también en mi hogar, problemas muy fuertes en mi familia, ¿verdad? En el lugar donde crecí y me ofrecieron muchas veces vicio, pero en mi corazón, y saben, me pasaba algo muy bonito, porque yo siempre desde pequeño le oraba al Señor y a la Virgen y pues me gustaba ir desde adolescente todos los días a misa. Y cuando estuve a punto de caer, por ejemplo, una vez con una chica, eh, algo me hizo como que mirar a mi derecha. Cuando miro, pues sentí que vi el corazón de Jesús al lado mío y me dio esa fuerza porque mi voluntad en ese momento se estaba quebrantando. Así que sí, sí, el Señor ayuda cuando tú le entregas tu corazón, cuando tú le entregas tu voluntad a Él, cuando tú nutres tu vida espiritual, cuando tú nutres tu espíritu con palabra de Dios, con oración, con rezar constantemente el rosario. Mire, por ejemplo, una manera de vencer también una herida en la voluntad es cuando vamos a rezar y de un momento a otro, ya no quiero rezar,
No, ahí es donde tienes que rezar, porque esa herida ahí guardada en la voluntad que te está desanimando para no rezar, tienes que sanarla. ¿Y cómo la sano? Venga, sigamos rezando. No siento nada. Sigo rezando. Dios te salve María, llena eres de gracia. Sigo rezando, sigo rezando. Y tenlo por seguro que vas a crecer en tu voluntad. Que llegó la tentación de ese pecado que te domina. Uf, salí librado de esta. Lo vencí. No entré a ese casino, ¿verdad? Uf, no la llamé. No llamé a esa mujer. Entré al baño. Al de entrar al baño, uff, dejé mi celular afuera porque cada vez que entraba al baño con mi celular ponía pornografía. Y esta vez lo pude vencer, lo pude hacer, ¿verdad? Y sigues orando, sigues en la Eucaristía, sigues visitando al Santísimo, sigues en esa vida de oración, sigues leyendo la palabra de Dios, sigues alabando a Dios, sigues confesándote constantemente. Tenlo por seguro que esas enfermedades espirituales, esas heridas en la voluntad, se sanan y empiezas a ser otra persona. Espero con este video me haya hecho entender un poco sobre este tema y espero también que puedan examinar también su corazón y hacerlo desde el Espíritu Santo. Y lo hago de esta manera porque sé que quizás muchos no tienen un guía espiritual, un sacerdote, un laico o una comunidad que los acompañe en formación y que los oriente, o una persona que puedan tener cercana con estos dones y estos carismas de sanación interior y que les puedan ayudar en ese proceso de sanación. Por eso desde la luz y desde la luz del Espíritu Santo y con mucha humildad comparto con ustedes este video y los invito para que dejen que sea nuestro Señor Jesucristo. Así que para finalizar te voy a invitar a que hagamos una oración. Vamos a decirle al Señor que nosotros le amamos, le alabamos, le bendecimos, le damos gracias. Y vas a repetir conmigo: Señor Jesús, por medio de esta oración, quiero entregarte mi vida, mi corazón y todo lo que soy. Te pido, Señor Jesús, que derrames tu sangre poderosa sobre mi vida. Te pido, Señor Jesús, que con tu sangre poderosa sanes toda herida, Señor, que haya en mi voluntad, adquirida desde el vientre. Sana, Señor Jesús, todo comportamiento, toda actitud, Señor Jesús, que me conduce, Señor, al pecado, a causa de toda herida emocional en mi vientre. Perdono, Señor Jesús, en tu nombre y con tus fuerzas, a quien me haya lastimado, Jesús, estando en el vientre. Señor Jesús, sana toda herida generada en mi voluntad en mi infancia. Sana, Señor Jesús, toda manifestación, toda consecuencia que se esté manifestando en este presente debido a toda herida hecha en mi voluntad siendo un infante. Y con el poder de tu sangre y con la fuerza del Espíritu Santo, perdono a quien o a quienes me hayan lastimado física, mental y espiritualmente. Perdono a mis padres si en algún momento, siendo yo un niño, una niña, me colocaron un coral hechos por indios, hecho por chamanes. Y debido a eso es que mi vida no prospera.
Señor, sana toda herida en mi voluntad que me generaron cuando ya era un adolescente. Sana toda herida, Señor, por un desamor, por una pena o una vergüenza que me hicieron pasar, por una burla, por una palabra que condicionó mi comportamiento. Y todo aquello, Señor Jesús, que en mi adolescencia me hayan generado, hoy Jesús, te pido que sanes en mí con tu sangre poderosa todo comportamiento que manifieste, toda herida que me hayan generado en mi juventud. Y con tu fuerza, Jesús, y con el poder de tu sangre, y con el poder del Espíritu Santo, perdono a quienes me lastimaron, a quienes me hicieron daño. Señor, sana toda herida en mi voluntad que me hayan generado en mi vida de adulto, de persona mayor. Y perdono con tu sangre y con las fuerzas del Espíritu Santo y con tus fuerzas, Señor Jesús, a toda persona o a las personas que han herido mi voluntad haciéndome daño. Señor, dame la gracia de poderme perdonar a sí mismo, a sí misma, por haber herido mi propia voluntad, por haber herido mi espíritu. Y hoy esto me genera consecuencias en mi vida, Jesús. Muéstrame, Señor, todo aquello con lo que me he hecho daño en mi voluntad. Perdóname, Señor, si fui a brujos, si maldije, si tuve malos hábitos alimenticios, si me excedí con la vanidad, si robé, si jugué con los sentimientos de alguien y lastimé a otras personas. Señor, si dejé que algún vicio se apoderara de mí, hoy Jesús, perdóname y sáname, Señor. Sana, Señor, toda enfermedad física, producto de la voluntad herida. Sana, Señor, toda enfermedad mental. Sana, Señor, mis emociones, producto de las heridas en mi voluntad. Hoy, Jesús, hoy, mi amado Jesús, te pido, Señor, que sanes toda enfermedad espiritual en mi vida. Sana, Señor, toda herida en mi voluntad. Y dame esa fuerza, Señor, con la cual tú aceptaste la voluntad del Padre. Y aunque humanamente quizás, Señor, no queriendo, dijiste sí al Padre. Aceptaste, Señor, ser flagelado. Aceptaste, Señor, cargar una cruz a cuestas. Aceptaste, Señor, ser burlado. Aceptaste, Señor, que unas espinas se clavaran en tu frente. Aceptaste, Señor Jesús, que una lanza te traspasara. Aceptaste, Señor, que unos clavos traspasaran tus manos y tus pies. Porque tu voluntad era fuerte, Señor. Porque tu voluntad en ese momento estaba unida al Padre. Y hoy, Señor Jesús, quiero unir mi voluntad a ti. Y te pido, Señor, que toda herida que la hace frágil, que la hace débil,
sea sanada, Señor Jesús, por ti. Y poderte agradar, Señor Jesús. Poder cumplir, Señor Jesús, con tu voluntad en mi vida, Señor. Te lo pido y te lo suplico, mi amado Señor. Te doy gracias, Jesús. Te alabo, te bendigo y te glorifico. Amén. Que el Señor y la Santísima Virgen María les guarde y les bendiga.